La simple, elegante y aún hoy en día revolucionaria pieza mecánica llamada rueda ha transformado literalmente a la humanidad, no solo en la forma en que afrontamos los desafíos de la vida, sino el concepto de nosotros mismos. Una gran responsabilidad para una herramienta tan presente en nuestras vidas, tan simple que resulta difícil encontrarle una definición adecuada. La rueda y su eje son una de las 6 máquinas simples hechas por el hombre que suponen grandes aprovechamientos mecánicos aplicados a nuestro entorno. Las 5 restantes son la palanca, el plano inclinado, la polea, la cuña y el tornillo. El aprovechamiento mecánico es importante porque permite a una sola persona, de limitadas fuerzas, llevar a cabo tareas que de otra forma resultarían imposibles. Consideramos un mecanismo que utilice la rueda, por ejemplo, la polea. Se ha especulado con la posibilidad de que las primeras ruedas fueran troncos usados para el arrastre de cargas pesadas. Lo que sí es cierto es que alguien, en algún lugar, inventó la rueda y con ello obtuvo una gran ventaja mecánica. La rueda reduce la resistencia al avance a diferencia de una superficie ancha y plana, como una plancha de madera, que genera una gran resistencia por la fricción. La rueda posee una superficie suave, estrecha y continua, donde la fricción es mínima, ya que el contacto se produce en un plano pequeño, estrecho e interminable. Además, la rueda ahorra energía. Comunidades enteras pudieron formarse a partir de una única gran muela de piedra, cuya energía provenía probablemente del tiro del ganado. Las muelas fueron sacadas de enormes rocas y luego cinceladas hasta ser convertidas en discos redondos y planos. Ahora que el grano se podía obtener en grandes cantidades, su almacenaje se convirtió en una de las mayores preocupaciones, pero la rueda solventó también este contratiempo. Los tornos de los alfareros, usados para realizar vasijas de arcilla, fueron creados inicialmente durante la Edad del Bronce y posteriormente perfeccionados por los egipcios hace unos 5000 años. Los alfareros podían realizar vasijas con paredes más finas en menos tiempo del que se tardaba en realizarlas manualmente, consiguiendo así una mayor capacidad. El uso de los tornos de alfarería sigue vigente actualmente. Un volante es una rueda con un contrapeso normalmente colocado en su punto central para acumular energía cinética, la energía del movimiento. La invención del volante tuvo un mayor impacto que el modesto torno de alfarería, el cual se beneficiaría de mejoras como el pedal de rotación. Además del torno de alfarería y la muela de piedra, otra aplicación de la rueda, probablemente la más significativa, fue el transporte. Las primeras ruedas basadas en troncos evolucionaron convirtiéndose en ruedas más estrechas, unidas mediante un eje. El eje es una estructura independiente de la rueda. A menudo la encontramos en el centro de rotación de la rueda. Las carretas con ruedas ayudaban a transportar materiales. Por ejemplo, el excedente de grano almacenado en tarros de cerámica. Los sumerios
nos han aportado la primera pista arqueológica sobre la existencia de vehículos con ruedas. Sus carruajes, arrastrados por el ganado, datan del año 3000 a.C. Los primeros artesanos fabricantes de ruedas tallaban bordes en la madera que posteriormente serían unidos mediante radios a un eje colocado en el centro. Un soporte de piel se insertaba en el centro para proteger el eje. Con el uso de las carretas y los carruajes, las carreteras adquirieron una importancia vital. Se establecieron rutas comerciales y hubo más facilidades para la expansión de las diferentes civilizaciones. Pero la rueda hizo mucho más que favorecer la construcción de carretas y carreteras. Durante mucho tiempo, los dispositivos con ruedas fueron imprescindibles para los agricultores que labraban la tierra, los comerciantes que transportaban materiales y los ejércitos. Las carreteras o vías romanas tenían una anchura de 4,5 metros, permitiendo así el paso de dos pesadas carretas o dos columnas de soldados, una al lado de otra. Posteriormente, la rueda surcó los océanos como componente esencial de los barcos. El comercio entre puntos muy distantes hizo que los plazos de entrega de mercancías fueran el nuevo reto a batir, un reto que sería superado nuevamente por la rueda. A finales de la Edad Media, mientras el comercio aumentaba en parte debido a las múltiples aplicaciones de la rueda, los mercaderes descubrían nuevos mercados con el aumento del tráfico marítimo. Los grandes barcos ya fueron construidos utilizando volantes para maniobrar el timón y dirigir la nave. Las ruedas cilíndricas llamadas tornos recogían o soltaban cuerda para controlar las velas y el ancla. La aplicación de ruedas especiales para fines concretos siempre supone nuevos retos, y aún así, el uso de la rueda todavía permite infinitas posibilidades. Pero no todas las culturas han utilizado la rueda. A pesar de su alto nivel tecnológico, en el Próximo Oriente, con el tiempo, se abandonó el uso de la rueda para el transporte, ya que el camello se adaptaba mejor a sus necesidades. La rueda no era la mejor solución para todos. Aunque la rueda no es siempre la única solución, resulta una herramienta eficaz para controlar algo tan intangible como el tiempo. Los relojes de sol no son instrumentos de precisión. A medida que el comercio y los viajes se multiplicaban, aumentaba también la necesidad de horarios precisos y fiables. Los primeros relojes no ofrecían suficiente fiabilidad. Alrededor del siglo XIII se creó el reloj de engranajes moderno. Dos pesos diferentes, suspendidos a la misma distancia, oscilan con la misma cadencia, independientemente de su peso y de la amplitud de la oscilación. Una vez el péndulo se balancea a un ritmo fijo, por ejemplo, 60 veces por minuto, el reloj mantiene la hora. Un dispositivo llamado escape va dejando caer un peso poco a poco, usando ruedas especialmente diseñadas y llamadas engranajes. Los engranajes ayudan al balanceo del péndulo y controlan cada oscilación mediante los dientes que tienen alrededor, que a su vez encajan con el contorno dentado de otro engranaje. Estos dientes giran la rueda hacia una serie de palancas que proceden del centro del mecanismo. Los observadores del siglo XIX se refirieron a la rueda como la palanca perpetua.
A medida que la construcción de relojes se perfeccionaba, los engranajes se usaron para crear las manecillas de los minutos y los segundos, aumentando mucho la precisión de los relojes. Se crearon pequeños engranajes para hacer posible los relojes de pulsera, y los engranajes de mayores dimensiones se usaban para los grandes relojes de los campanarios de las iglesias. Incluso fueron usados para anunciar las horas usando un elemento retráctil que, conectado al sistema de engranajes, golpeaba una campana. El principio de esta medición continua y precisa del tiempo se aplicó a gran escala en la navegación. La Tierra se cartografió mediante una cuadrícula. Cada cuadro medía la distancia que recorría la luz del Sol al viajar por la superficie de la Tierra en intervalos de 4 minutos. Es el valor conocido como longitud. Con un reloj preciso y una simple ecuación, un navegante podía ahora determinar su posición exacta en cualquier lugar del planeta. La rueda proporcionó tecnología y transporte a diferentes campos. Se incorporó la rueda a la imprenta, facilitando así la comunicación masiva. Se presionaba una plancha con tinta contra un papel que a su vez estaba unido a un rodillo. Las ruedas se utilizaron para dar una frecuencia constante al proceso de impresión, acelerándolo. Aunque no fue esencial para producir libros, hizo el proceso mucho más eficiente. Los usos agrarios de la rueda finalmente se llevaron a los primeros molinos de viento que llegaron a Europa alrededor del siglo XII. Los molinos atrapaban el viento usando grandes aspas, a menudo cubiertas de tela, conectadas a un punto central. Este estaba unido a un eje con una serie de radios. El molino pivotaba sobre unos rodillos para adaptarse a la dirección del viento. Los molinos de viento varían, desde los tradicionales molinos de viento holandeses hasta los conocidos molinos de viento de las praderas de las grandes llanuras americanas y las enormes turbinas que generan electricidad en los campos eólicos. Los molinos de viento bombeaban agua de los pozos, drenaban las tierras inundadas y molían el trigo. Este es uno de los más antiguos, de Cape Cod, con casi 300 años de antigüedad. Lo interesante de los molinos de viento es que utilizan energía natural, sustituyendo la energía humana o animal. El concepto de utilización de la energía natural dio muchas ideas en la Revolución Industrial, creando más aplicaciones para la rueda. Los molinos de viento de Europa y posteriormente de América convirtieron el entorno natural en un recurso para ser explotado. La naturaleza se convirtió en otra herramienta para el progreso de la humanidad, pero la utilización de la energía del viento y del agua data en realidad del siglo II a.C. A principios del siglo XII había más de 5.000 molinos en Inglaterra, cada uno fuente de energía para múltiples tareas, más allá del simple bombeo de agua o la trituración del grano. Los ríos, abundantes en el noreste de Estados Unidos, proporcionaban una accesible fuente de recursos energéticos durante los primeros tiempos de la colonización. Este proceso era posible debido a que el molino de agua estaba conectado mediante un complejo sistema de engranajes y volantes a la muela de piedra o a la máquina a la que se conectase.
Los molinos de agua representan un aprovechamiento ingenioso de los recursos disponibles y simplemente invirtiendo su concepto obtenemos algo completamente diferente. La rueda propulsora de un barco de vapor puede ser imaginada como una serie de remos unidos a una rueda. Los barcos de vapor de Robert Fulton comenzaron a surcar el Mississippi a principios del siglo XIX. Pero esto fue posible gracias al motor de vapor que generaba la energía que movía los remos. Una vez más, el concepto de rueda se manifiesta como un mecanismo de múltiples aplicaciones, considerando al Sol y los planetas como engranajes. Metafóricamente, el planeta es un pequeño engranaje que orbita alrededor del Sol conectado al eje de un volante. Cuando se comprime el vapor en una cámara de pistones, se expande, moviendo una palanca unida a la rueda que es el planeta, el cual está a su vez unido a un radio que proviene del Sol. Él, después, mueve el engranaje motor. Encontramos un buen ejemplo de aplicación práctica de este engranaje planetario en otro medio de transporte que revolucionó el mundo, la locomotora de vapor. El tren eliminó las fronteras de América a mediados del siglo XIX. La red ferroviaria atravesaba todo el país. Con la llegada de los trenes, el trigo cultivado, por ejemplo, en Kansas, podía ser transportado a Chicago para ser molido, envasado y distribuido desde allí a Nueva York o California. Todo a través de las líneas de ferrocarril. A medida que los raíles se extendían, la nación se acercaba a la revolución industrial, proporcionando nuevos mercados para materiales producidos más eficientemente mediante el uso de la rueda. Posteriormente, con la llegada del siglo XX, la rueda generaría aún más innovaciones. La rueda, utilizando la energía de la naturaleza, nos libera de muchas tareas agotadoras o imposibles de realizar. Pero la idea de la rueda como motor liberador tuvo un giro crucial en lugares como Lowell, Massachusetts, a mediados del siglo XIX, con sus molinos textiles y maquinarias que funcionaban mediante el trabajo de las jóvenes chicas granjeras. Con el tiempo, una sola máquina llegaba a hilar 200 usos de lana al mismo tiempo. Las comunidades obreras fabriles como Lowell se formaron en riberas de ríos como el Concord y el Merrimack, que generaban más de 10.000 caballos de vapor mediante las ruedas de agua de Lowell. El automóvil está formado también por un conjunto de engranajes. El cigüeñal, el volante, los cojinetes y la transmisión, unidos todos en una cadena de montaje, son también variaciones de la rueda. Sin embargo, la mayor de todas las ruedas conectadas en un coche es el neumático. Originalmente, solo eran de tela o de recubrimientos de piel que envolvían una llanta de madera o metal, que era lo que proporcionaba la amortiguación. Esto evolucionó con el uso del caucho y las gomas. Finalmente, los neumáticos, albergando un cojín de aire en su interior, se empezaron a usar en las bicicletas. Pero a principios del siglo XX encontraron su mejor aplicación en los coches y camiones.
Para que el aire pudiera ser introducido en un neumático de caucho, la goma tenía que ser endurecida y adquirir una mayor resistencia a las inclemencias del tiempo. En 1839, Charles Goodyear buscaba un aditivo que impidiera que la goma se volviese quebradiza con el frío y se derritiese con el calor. Goodyear dio con el proceso llamado vulcanización. Mediante varios procesos, endurece el caucho hasta que lo vuelve estable y mantiene su forma. Actualmente la fabricación de neumáticos es una tarea altamente compleja y especializada. Goodyear fabrica neumáticos para todo tipo de vehículos, incluyendo los todoterreno para la construcción, vehículos agrícolas y aviones. Los neumáticos de los aviones soportan una fuerte tensión durante los despegues y aterrizajes debido al calor generado por la fricción, el peso de la carga y las velocidades necesarias para conseguir la elevación. Pero además de los neumáticos, las ruedas juegan un papel indispensable en la industria aeronáutica. Las hélices, que en un principio elevaron a los hermanos Wright del suelo, usaban el principio del molino de viento, solo que a la inversa. Un eje desde el centro de la hélice conecta un complejo sistema de engranajes con el motor que proporciona el giro. En vez de usar el movimiento del viento, la hélice genera su propia corriente, elevando el avión del suelo. Si cambiamos la hélice de su posición vertical a horizontal, al girar, moverá las aspas del rotor del helicóptero, elevándonos de nuestra limitada existencia terrestre, libres gracias a las ruedas. El impacto de la rueda se extendió más allá de los inmediatos beneficios del campo y la siega. Pero nos preguntamos, ¿hay otras aplicaciones para las ruedas que aún no hayamos concebido? ¿Otros materiales a los que aplicarlas? ¿Otros métodos con los que experimentar? Si la hélice de un avión es una variación de un molino de viento, el motor a reacción es una variación de la turbina que originalmente era un tipo de rueda de agua. La presa Hoover usa turbinas de 4 a 5 metros de diámetro para generar 2.991.000 caballos de vapor, que son posteriormente transformados en energía eléctrica. Los motores a reacción sustituyen el agua de su interior por aire en el interior de la turbina que está girando. En vez de electricidad, los motores a reacción generan el empuje mediante la expulsión del aire fuera del motor, elevando el avión. Desde el movimiento circular de una turbina girando hasta una unidad de disco en un ordenador, giramos nuestras ruedas en todas partes. El CD-ROM es similar al disco compacto y a sus antecesores, el disco de vinilo, el gramófono y el antiguo Herty-Jerty. En el futuro, puede ser que necesitemos un microscopio para poder ver minúsculas ruedas. Las ruedas invadieron todos los aspectos de nuestras vidas con su innegable utilidad y funcionalidad. Quizás nos han hecho la vida más práctica, pero existen otras ruedas que son importantes para nosotros,
ruedas construidas solo para divertir. Después de dejar buena parte del trabajo a la rueda, es reconfortante saber la importancia que tiene también el juego y el papel de la rueda en el mismo. A pesar de su frivolidad, las norias son en realidad complejos mecanismos que requieren de una ingeniería de precisión. La mayor noria del mundo es la Noria Millennium en Londres, inaugurada en febrero del año 2000, con un diámetro de 1.350 metros. La primera noria era también gigante. Fue construida para la Exposición Columbia en Chicago en 1894 por George Washington Gale Ferris, un ingeniero americano experto en acero. Ferris fabricó una rueda de 76 metros de diámetro que se elevaba a 80 metros del suelo en su punto más alto. El gigantesco eje estaba realizado en acero de una sola pieza, la mayor pieza fabricada en acero en aquella época. Dos motores de vapor propulsaban una rueda que transportaba a más de 2.000 pasajeros en un viaje de 40 minutos y 2 vueltas. Un cliente entusiasta de la noria fue el abuelo de Lee Sullivan, William E. Sullivan, que pidió al operador de la atracción que le permitiese observar el mecanismo de propulsión de la enorme rueda. El abuelo de Lee transformó su negocio de construcción de puentes en uno de construcción de ruedas y 100 años más tarde continúa como uno de los fabricantes de norias más antiguos del país. Es un largo camino, desde la piedra de moler hasta la noria gigante, pero la historia de las ruedas es la variación compleja de un simple y sencillo tema musical.